Bueno, estamos aquí para hablar del giro afectivo, del nuevo impulso que parecen haber tomado las emociones en nuestra vida en todos los sentidos, en nuestras vidas cotidianas, pero también en nuestra vida pública, en la política. Y bueno, pensando en preparar, ¿no? Esta charla, pues yo sentía que iba a ser como muy extraño obviar o empezar, ¿no?, sin hacer mención a unas emociones que creo que ahora mismo compartimos, ¿no? Son muy compartidas entre mucha gente. Pues emociones de rabia, de indignación, de rechazo por el genocidio que está cometiendo Israel, y mostrar también nuestras emociones, ¿no?, de empatía y, por qué no, de esperanza, de compasión con el pueblo palestino. Y Ay, claro. no, creo que sería extraño, ¿no?, hablar de emociones en política y no hacer explícitas estas. Pero bueno, para entrar ya como en materia, pues este encuentro, esta charla, parte de esta premisa, ¿no?, de que bueno, parece haber este nuevo impulso de las emociones en la vida. Pero bueno, yo quería preguntaros qué os parece, ¿no? Si realmente hay un nuevo impulso, si está pasando algo nuevo con las emociones en nuestra vida, porque las emociones de alguna manera siempre han estado ahí, también en la política, no sé si quizá no tan reconocidas, porque en algún punto, bueno, ¿no?, se instaló un orden moderno en el que hubo una separación, ¿no?, una separación entre la razón y las emociones, ¿no? Nos hicieron creer que eran cosas separadas, que había seres racionales y seres emocionales, que había espacio doméstico y privado donde las emociones estaban permitidas y un espacio público y político donde solo imperaba la razón y que estaba libre de emociones. Una división muy artificial, pero que sirvió para imponer un orden, ¿no?, político y económico muy concreto en el que después hemos vivido. Entonces, no sé si tenéis la sensación de que es que eso se está rompiendo, es que ahora somos capaces de reconocer que las emociones están ahí, juegan un papel en nuestra vida, o es que siempre ha sido así y ahora lo hablamos. Tengo que empezar yo. Bueno, no sé, para mí las emociones son muy familiares. Soy latinoamericana. Soy cordobesa, además. Entonces, no entiendo cuál sería el planteo de la diferencia entre antes y ahora. De hecho, lo que me llama mucho la atención es la cantidad de afecto puesto, por ejemplo, por los cadáveres. Por ejemplo, por cosas que pensábamos que habíamos sorteado, como la guerra, o personajes como el presidente que gobierna mi país. Vos ves un personaje así que está totalmente gobernado por las emociones también. Es decir, no entiendo cuál sería la diferencia de época o cómo se toman las emociones ahora a cómo se han tomado siempre. Necesitaría un poco más de orientación respecto a esa pregunta. Yo creo que Fernando tiene un planteamiento al respecto que nos puede Sí, yo compartir. creo que hay un giro, una especie de cambio cultural. Primero, vamos a ver, las emociones las tenemos todos los animales, desde los más simples a los más complejos. Es lo que nos hace unir a la vida. O sea, de manera que las emociones es, por otra parte, lo que despierta la conciencia. Las emociones es, digamos, lo que controla el cuerpo, modela la mente, pero eso no lo sabíamos. Que siempre han estado ahí, pero es el descubrimiento de la función que tienen en el desarrollo personal, en el desarrollo colectivo y sobre todo la capacidad técnica para manipularlas políticamente. Esto es muy nuevo. Ah, bien. Esto es muy nuevo. Yo creo que siempre ha habido un uso de las emociones político y económico, pero nunca habíamos vivido un capitalismo emocional, ni nunca habíamos vivido formas de autoritarismo o amenazas de autoritarismo basadas en el control emocional, basadas en la creación de regímenes de miedo, regímenes de Pero ¿y ansiedad. la Iglesia cuántos años tiene?
Ya. La iglesia cristiana, digo, ¿cuántos años tiene? Hemos estado, yo lo que creo es que hay una sobreestimación de las emociones, una sobreestimación del deseo y que las emociones se pueden también amansar, que no es lo mismo que dominarlas. Es decir, ponerlo todo como un plan maestro del fascismo me da la sensación de que nos quita responsabilidad a las personas. Vale. De hacernos cargos de nuestras propias pulsiones. Vos recién dijiste, las emociones nos atan a la vida, pero también nos atan a la muerte. Es decir, las emociones tienen un lado luminoso, si se quiere, pero también tienen un lado muy tenebroso. Vale, tocado, tocado, sí, sí. Pero quizás, por negociar, de acuerdo con lo que dices. Pero yo creo que a lo que tú aludes, y que estoy absolutamente de acuerdo, es que cabe una educación sentimental. Sí. Yo soy castellano y he tenido que aprender a sentir las emociones, pues porque me han enseñado las mujeres, me han enseñado el feminismo, me han enseñado a la sensibilidad emocional. Yo no la tenía, la he tenido que ir aprendiendo. Ay, mira. Porque quizá por lo que es el temperamento, digamos, cultural en el que he nacido y en el que me desarrollé, además, que me crié en un ambiente cristiano de curas, y eso es, para las emociones es terrible. Bueno, pues puede haber una educación afectiva, y yo creo que es parte, pero también reconoce que parte de nuestra responsabilidad es una autoeducación afectiva, pero también hay que reconocer aquellas formas que no podemos controlar. La ansiedad inducida desde arriba no es algo que nosotros podamos controlar, es algo que tenemos que resistir personalmente, pero forma parte de una atmósfera que produce reacciones. Claro, No, yo por eso, Camila, te decía lo de que quizá no había un cambio de época. Puede haber quien piense que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque, como decías, claro que las emociones han estado ahí y han formado parte, yo creo, del mundo político, de elecciones, y que claro que antes de esta época se han manipulado las emociones o se han utilizado las emociones para conseguir cosas desde arriba hacia abajo, por ejemplo. O sea, es decir, que no me parece eso una novedad, quizá, pero sí estamos hablando más de ello. Sí estamos hablando más de ello. Bueno, sí, sí, él dijo lo del feminismo y sí, totalmente. Me parece que el feminismo sí hizo algo en torno a las emociones y les permitió a los hombres saber que pueden llorar. Pero respecto a hacerse cargo de las emociones, sí me parece extraño que un país europeo, con toda esta gente sentada acá, que se la ve bien comida, todos tienen los dientes, casi todos tienen la dentadura completa, se pagan su comida, tienen una buena asistencia médica, etcétera, no puedan hacerse cargo de sus emociones. No se puede hacer cargo de sus emociones un niño en Gaza al que le han matado la madre con un bombazo, con un misil teledirigido. No se puede hacer cargo de sus emociones un chico en Argentina en una villa miseria porque está dominado por el Paco. Pero nosotros todos, ¿cómo no vamos a poder hacernos cargo y, aunque sea intentar, bueno, amansar esa fiera, darle un poco de ternura a ese animal que tenemos todos adentro? Pero, ¿y no vivimos en un mundo un poco, no sé, yo estoy de acuerdo con Fernando, ¿no?, en esta ansiedad. Yo creo que vivimos en un mundo que nos genera mucha ansiedad, en el que existe mucha incertidumbre. También aquí existe mucha incertidumbre. Existe esa ansiedad generada por un montón de factores económicos y políticos. Y, por supuesto, hay que hacerse cargo de ello, pero no es fácil sostenerse en la incertidumbre o en la ansiedad. Pero es que a mí me parece una vergüenza decir que tenemos ansiedad por el capitalismo cuando están pasando cosas tan horribles alrededor nuestro. Incluso, seguramente, si caminamos unas 4 cuadras vamos a encontrar algo de un orden muy injusto.
no nos corresponde. Bueno, somos gente que se puede pagar una sertralina, que se puede pagar una fluoxetina o algo así. No me parece que sea algo de lo que no nos podemos hacer cargo como personas. Sí, hay una ansiedad ecológica, por ejemplo. Por supuesto que la hay. Pero toda la gente que está acá yo creo que la puede gestionar esa ansiedad ecológica. O dejamos de tomar todos Coca-Cola o seguimos haciéndonos las víctimas de un plan superior que se parece tanto al discurso del fascismo, que dicen, no, hay un orden superior que quiere que vos te pongas una vacuna para ponerte un chip y poder dominarte. Mira qué bonito el otoño. Sí, ¡ay, qué precioso! ¡Ay, qué bonito! Pasamos del verano al otoño. Mirá, estamos usando un discurso muy parecido al del nuevo orden mundial. ¿Qué es eso? No, bueno, de acuerdo. Fernando. Vale. Sigamos, nos agarremos de las mesas. Hablemos nos del control de peleemos. las emociones. ¿Qué significa controlar las emociones? Que tenemos, digamos, que como si tuviéramos aquí un switch, ponemos off-on y de pronto decimos bajamos el estado emocional. Yo creo que esto que era el mito de la alta clase inglesa de ser impávido o de la cultura castellana, de no muestres nunca las emociones, o se trata más bien de otra cosa, de una metamorfosis de qué tipo de emociones debemos cultivar en un mundo en el que es complicado y en un mundo de desigualdad y en un mundo de opresión y en un mundo donde al lado ocurren cosas. ¿Se trata de que seamos impávidos y no sintamos nada por Gaza? ¿Se trata de que mantengamos el tipo de emociones en las que nos educaron a los varones, que son emociones de la fuerza, la valentía, etcétera? ¿O tenemos que pensar que controlar las emociones es de alguna forma formar un carácter emocionalmente adecuado a una forma de vivir que queremos, es decir, que sea distinta? Conducir a la bondad, vos dirías. Conducirnos a la bondad. Perfecto. Hay que preguntarles a las actrices cómo hacen para dominar las emociones. Es una profesión antiquísima y lo saben hacer perfectamente. ¡Ay, me está picando un mosquito acá! ¡Ay! Hay que preguntarle a los escritores cómo hacen para abrirse a la desesperación, para cerrarse a la desesperación. ¿Qué costes tiene, además? Si hay algún costo para entregarse a esas emociones. Y si las emociones finalmente nos terminan... ¡Ay, Dios mío, esta tormenta, por favor! Y si las emociones finalmente nos terminan haciendo... Es decir, dejarnos sentir nos termina haciendo buenos, o la piedad dejó de ser una emoción. Pero yo, Fernando, no sé si... Y Camila, no sé si es controlar las emociones o es transitar las emociones, asumir que vamos a sentir un montón de cosas que nos gustan y que no. Para eso también hace falta tener espacio y tener tiempo. No sé si en este mundo empecemos mucho. Primero porque no sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de emociones. Es decir, hay reacciones viscerales, preconscientes. Yo si viera aquí una araña, que tengo aracnofobia, antes de que mi cerebro hiciera algo ya estaría pegando gritos, me habría puesto pálido. Y luego hay emociones que llamamos sentimientos. El que tengo ahora, que tengo miedo a las tormentas. También le tenés miedo a las arañas, a las tormentas. Yo soy muy miedoso. Y ahora me tengo que controlar el miedo. Bueno, hay esos que son sentimientos que son mucho más plásticos y mucho más educables, pero también se transforman mucho. Es decir, podemos sentir, por ejemplo, el tío que le pega a su mujer siente miedo, es un miedoso, pero lo metamorfosea y una química que lo transforma en ira. Lo que él siente es miedo, lo que tiene es miedo, pero lo que siente es ira. También puede ser un hijo de puta, ¿eh? Claro. Sí. Bueno,
Claro, ¡Oh! No, y también No. podemos hacer cosas con lo que sentimos, ¿no? Es decir, claro. Y entonces las emociones son muy engañosas. O sea, se Ay, pueden estoy gritando, pero enmascarar. estoy muy emocionada, mira. Se pueden enmascarar completamente. Una emoción. ¿Eh? O ¿alguno de aquí siente envidia? Yo. ¡Oh! ¡Cuánta La gente envidia. sincera! ¡Que va, que va! Nadie siente envidia. Todo el mundo siente desprecio por el También otro. siento desprecio. Ajá. Todo el mundo, cuando Pero- siente envidia, hay una cosa en el cerebro que dice, no, es que ese no es una mierda, no se lo merece. ¿Cómo se lo han dado? No sé qué. pasamos de la envidia al desprecio Bueno. rápido, ¿no? Pero será... Ahí hay una metamorfosis de las emociones. Todo eso hace que, más que controlar, tengamos que negociar con ellas. O sea, Van a salir tengamos volando las navegar con mucha inteligencia, es decir, educar el carácter. Pero ¿cómo sabes que la envidia, que cuando vos sentís que el desprecio se traduce en el lenguaje a envidia? Me ¿Cómo lo se tienen sabe que eso? decir. A ver, las emociones, Eso es los sentimientos nunca. Nosotros notamos algo, pero la emoción generalmente está en los ojos de los otros. Cuando alguien se enamora, Ah, quien lo nota primero son los demás del círculo y luego últimamente uno. Se ha puesto rojo. Es decir, las emociones nacen, esto ya Darwin lo explicó muy bien, nacen para comunicar lo que nos pasa en el cuerpo, para socializar nuestro cuerpo. Entonces, digamos, la envidia tú la sienten, los demás sienten que tú tienes envidia, tú lo que sientes es otra cosa. Lo que sientes es una acumulación de cosas, de no saber muy bien fenomenológicamente qué pasa. Educarte en las emociones es educarte en la mirada del otro. Es educarte en cómo te mira el otro y te dice, no hijo, tú lo que eres es un cobarde. No me vengas con que te estás enfadando porque llego tarde. Tú eres un cobarde que tienes miedo de que me vaya. no estoy de acuerdo. Pero además, pienso, por ejemplo, en un monje metido en una pagoda en el Tíbet, que casi no tiene mirada de otro. Esa persona no tiene las emociones, es capaz de levitar, por ejemplo. No tiene las emociones que tendríamos nosotros porque estamos viéndonos los unos a los otros. Pero ¿no crees, Camila, que no es que no tenga las Un emociones? ermitaño. sino pero quizá no es no tener las emociones, sino transitarlas de otra manera, ¿no? Haberlas Entonces vivido de otra- diríamos que las emociones no tienen que ver con una cuestión física, sino con una cuestión de lenguaje. Son las dos cosas, quizá. Bueno, tienes Pero ahí, razón. para llevar un poco y conectar esto que estamos hablando con la vida pública o la política, ¿no? Probablemente es muy humano que sintamos miedo o que sintamos odio o que sintamos envidia. La cuestión es qué hacemos con eso. Y sí que hoy en día hay como emociones que parecen estar muy presentes en nuestra vida y que ¿no? parece que están moviendo mucho. Una es el miedo, una es el odio al otro. Y a partir de ahí se está haciendo mucha política. Y obvio que las personas que tienen miedo, en función de muchos otros factores, decidirán si ese miedo, ¿no? si ese miedo les lleva a una posición política o a lo mejor te puede llevar a otra. Lo que es indudable es que parece que sí que a día de hoy hay personas explotando el miedo y el odio hacia los otros. Sí. Sí, esto es como Darth Vader en Star Wars. Para pasarte a la fuerza oscura, Tenés que matar a alguien, tienes que claro. ponerte, tienes que irritarte y sentir odio y sentir miedo. Es decir, ese es un estado, del miedo solo sale el fascismo. Y cuanto tú vas cargando de miedo una sociedad, es muy fácil que salte al fascismo. Es una estrategia que ya se ha inventado varias veces en la historia de la humanidad, y ahí hay que controlar, esos son regímenes emocionales que hay que controlarlos de otras formas. Pues como hacía la Iglesia, contra no sé qué, tal, pues contra el odio, pues el cuidado, el apoyo mutuo, el cuerpo. Odio al odio, sentirnos- dice Wisława el sentirnos- Szymborska. Ella tiene un poema espectacular sobre el odio.
y dice algo así como, miren qué paciencia que tiene, dicen que no produce belleza, miren los resplandores de las bombas en el horizonte. Y finalmente termina diciendo algo así como, hay mucha gente ocupada en lavarse las manos, así que ojalá haya gente que sienta odio al odio. Pero la sensación que tengo es que hablamos de algo como ecuménico y grande. Te doy un ejemplo de lo que me pasa a mí con el miedo. Yo es uno de los afectos que más respeto, míos y ajenos. A mí el miedo siempre me puso a salvo. Sí. Nunca me detuvo. Y es imposible moverse en el planeta Tierra sin sentir miedo. Es decir, es con miedo. Esa sería una forma de educar una emoción. ¿Cachai? Sí. Eso sería pensar que hay una forma de convivir y alojar una emoción que es, bueno, enamorarte con miedo, viajar con miedo, estar delante de esta gente con miedo. Por ejemplo. Claro. Y después, respecto al odio usado como estrategia, yo sumaría además a esa estrategia el excesivo amor propio, el excesivo cuídate a vos mismo, el excesivo alejate de la gente tóxica, toda esa cosa discursiva que hay, que produce emociones tan mezquinas, como querer, como la avaricia, por ejemplo. Sí. Ay, no como carne porque la carne no es de cosa. No como harina porque la harina no sé cuánto. Hago yoga todos los días porque tengo ganas de vivir 50 años más de los que cualquier persona vive. No sé qué. Bueno, tienen que ver con la avaricia, que también es un afecto, como es un afecto el dinero. Entonces digo, hay un montón de estrategias que nosotros en este momento me parece que no vamos a alcanzar a desilvanar, pero sí podemos hablar de emociones que no son cercanas personalmente. Como vos recién cuando dijiste lo del miedo a la araña. Sí. No, está bien. Cada vez que vivimos en dos planetas distintos, ¿no? Tú estás hablando como una escritora que manejas muy bien los matices y digamos todo el intríngulis de las emociones, y yo hablo como un filósofo que partimos el mundo en trozos demasiado grandes, ¿no? ¿Quién está cabreado en el cielo con nosotros? Es conmigo. A ver si vamos a estar hablando de emociones algo hemos hecho. Está viniendo el apocalipsis o algo. A ver, Aristóteles decía que la valentía no es no tener miedo, al contrario, el miedo es lo que nos protege, la valentía es saber controlarlo, ¿eh? Y lo mismo ocurre con la ira. No sentir ira cuando la ira es cuando sientes que hay una injusticia, que a alguien se le está pasando algo que no lo merece. Entonces la ira es lo que protege la colectividad. Si no nos cabreamos, es que realmente... Pero claro, la ira también se puede convertir en odio. El odio es un sentimiento a largo plazo que estructura completamente la personalidad de personas y de grupos. Grupos que nacen, están formados en el odio. Entonces ahí es muy difícil corregir eso. Mientras que explosiones de ira son absolutamente necesarias en ciertos momentos, construir sociedades sobre el odio es jugar con fuego. ¿Y cómo se hace esto? Claro, trabajando personalmente, efectivamente, y matizando y mostrando que el otro al que odias pues tiene ojos y te mira y es como tú, pero es complicado. O mostrando que quizá el problema o tu problema no es el otro, ¿no? Ah. O sea, decir que el odio o el miedo o la ira, yo creo que son emociones funcionales, ¿no? Claro que el miedo nos protege, o que la ira también nos protege de algo, de la injusticia, o nos hace sobrevivir. La ira es lo que nos saca a la calle también a quejarnos, ¿no? O que nos hace no estar dispuestas a aguantar o a sostener determinadas situaciones. La cosa es cuando eso es contra el otro también, ¿no? Es decir, cuando ese miedo o esa ira se utiliza para ir contra un otro
Claro. creo yo, ¿no? O sea, cuando tu miedo es legítimo y tu ira seguramente. El problema es cuando la solución a tu miedo parece que pasa por odiar al otro o por echar a un otro. Claro. O que el otro tenga es porque hace que tú no tengas. Esa es un poco la retórica política que Claro. hoy en día sí que, Eso es pura retórica, exactamente. sí que funciona o sí que parece funcionar mucho, Sí. ¿no? Claro, ¿cómo transformar el miedo en confianza? O sea, la confianza, mientras que el miedo, el odio es algo que estructura el carácter, la confianza también. Es decir, el saber que tu pareja pues va a ir a comprar y va a traer la comida o que va a hacer la lavadora o que, es decir, confías en ella que va a estar ahí cuando tú lo necesites. No es un sentimiento que lo tengas continuamente. La confianza se despierta en ciertos momentos. Sabes que estás en manos de otros y confías en ellos. Claro, esta es, digamos, lo más parecido a la felicidad es una colectividad en que la gente confía en que puede salir a la calle, en que el vecino no le va a asesinar, que el político no se va a llevar el dinero, que el banco no sé qué no se va a llevar la casa. Todo eso, digamos, cuando pensamos en una utopía yo no pienso en grandes cosas, pienso en una sociedad en la que podemos confiar en unos otros. Y cuando pienso en el infierno, pienso en una sociedad en la que la gente mira con odio. Y lo ves Bienvenido a al veces en infierno. el metro. Welcome. Lo ves en el metro, en los ojos. Entra de pronto alguien con piel marrón y ves ojos de odio. Y eso no, recién dijiste que era miedo en realidad. Y yo creo que es miedo. Ah, sí. No te convence, Camila. No, yo creo que va por otro carril. ¿Cuál? El carril del lenguaje, el carril de la manipulación. Es decir, mira, porque lo tengo acá, porque lo leí hace poco además, en un libro de Anne Carson que se llama La belleza del marido. Sí. Y ella dice algo así, como tenía razón aquel triste filósofo o aquel no sé qué filósofo, antropólogo, perdón, que decía que la escritura se había hecho para dominar a los hombres. Y después llegó la literatura. A mí me parece que van por dos carriles distintos y que podemos decir, todo es afecto, todo es emoción, ¿no? Como podemos decir, todo es lenguaje, como hay gente que dice todo es político y como hay gente que dice todo es naturaleza, ¿no? A mí me da la sensación de que es un mundo, y esto es lo espantoso, donde hasta la cuestión más miserable y mezquina se ha vuelto una emoción que pueden nombrar y para ponerse a salvo. Por ejemplo, tengo miedo de los negros, por eso los esclavizo. No, ahí hay una avaricia que no tiene nada que ver con el miedo. Tengo miedo de las mujeres, por eso les pego. No, lo que vos podés hacer es pegarle a una mujer porque te avala el lenguaje, porque te crían desde chico para saber que vos sos más fuerte que ellas. Y a las mujeres las crían para decirles, no, sos más débil, no te podés defender de un tipo que te quiere pegar. Hay algo en torno a la manipulación de las palabras que parece siempre ser nunca cambiar. Sí. Bueno, son un laberinto, o sea, de acuerdo. O sea, sería una tontería que ahora yo te dijera, no, no. ¿Qué? Pero claro que sí, sí, eso no toda es la santa llamado. razón, tienes toda la santa razón. No, Sí. no me la des, pero si No, tú es peleas delante complicado. de la gente, Que es no seas cobarde, discute. Que esto es complicado, ¿eh? Pero vamos a ver. Sin emociones, no es que todo sea emoción. Sin emociones no vamos a tener conciencia. Ahora ya los neurólogos lo admiten que la conciencia nace en el sistema límbico. Sin emociones no tendríamos memoria. El por qué articulamos las cosas es porque las emociones producen la relevancia, son las Es que por van la dando palabra a cada que tenemos situación, memoria. le dan dando un marcador, esto merece la pena almacenarlo, esto sí, esto no. Sin emociones no tendríamos atención a lo que pasa. Es decir, las emociones son, digamos, aquello que activa el cuerpo para que luego la mente circule de otra forma, ¿eh? Y entonces, pero
pero las emociones no tienen la finura del lenguaje, no tienen la finura del pensamiento, no tienen, son muy brutas, o sea, son como cocina, son químicas. Sí. Te pasas de sal y has estropeado la paella, y esto es lo que ocurre. Y son inestables, eso sí es verdad. Efectivamente, y cambian, y tienen tempos muy distintos. No es lo mismo un pinchazo que una depresión, que la emoción de la confianza o el amor o la emoción de la vergüenza. La vergüenza podríamos hablar mucho. A mí es una emoción que me apasiona. A mí me gusta mucho Sí. como afecto. Sí, es la educación moral empieza con la vergüenza. Sí, la vergüenza es lo que sientes cuando has hecho algo que no tendrías que haber hecho, ¿no? O cuando crees que lo has hecho. O cuando crees que lo has hecho, Porque ¿no? el problema es que no lo sientes solo porque has hecho algo mal. También hay un concepto de quién tiene que sentir vergüenza social. Claro. Fíjate que ¿Qué cosas, no? En- Las en- mujeres tenemos que sentir en español vergüenza por tenemos muchas cosas, tenemos efectivamente. una expresión que es intraducible, que es la vergüenza ajena. No sé si la usáis mucho en Argentina. Sí, la usamos, sí. ¿Eh? Ay, me dio vergüenza ajena. Sí. Sí, se dice. Eso es bastante. intraducible, pero eso nos habla de una cultura probablemente muy social, muy católica, de sentir vergüenza por lo que por la vergüenza que tendría que sentir el otro. Sí. Y me está avergonzando a mí. A mí. Es una emoción complejísima, la vergüenza. Pero claro, es por citar esto de la cantidad de matices que puede tener una emoción, ¿no? ¿Sabes que ahora que hablabas me acuerdo de esto que dice Deleuze, de que el deseo es un pensamiento? Supongo que como filósofo lo podés explicar mejor que yo. Bueno, yo de emociones puedo hablar, del deseo no sé muy bien. No porque... no- Pero no será, porque digo, las emociones sí son O sea, deseos. Bueno, están en la base del deseo. Digamos Ajá. que lo que llamamos deseo, digamos, es la expresión colectiva que damos al impulso. Es decir, las emociones motivan, es lo que nos hacen estar en el mundo. ¿Eh? Bien. Desear algo bueno o desear escapar de algo malo. ¿Eh? O me lo como o me va a comer. Es decir, que lo que llamamos deseo en realidad podríamos llamar motivación, podríamos llamarlo de otra forma. El tronco del deseo que trabajan tanto los psicoanalistas en realidad es el tronco de las emociones, ¿no? Ajá. Sí, me parece que no... Entonces sería el tronco del pensamiento, Y en el pensamiento... según Deleuze. Claro, hay pensamiento desiderativo, en el sentido Bien. de que todo pensamiento está cargado de deseo. ¿Eh? No hay nada en el razonamiento, pero ni siquiera en el razonamiento más abstracto, que no tenga por detrás un trasfondo de relevancia, de deseo, de intención, de vivir. O sea, el deseo es lo que nos hace estar vivos. O sea, el deseo pertenece al hecho de que somos plantas, animales, gusanos, bacterias. El deseo es el impulso de seguir existiendo. ¿Eh? Y entonces el pensamiento es una forma de existir y por tanto tiene por debajo el deseo. ¿Eh? El pensamiento desiderativo es lo que tenemos siempre. ¿Eh? Pensar que hay el pensamiento racional, que no hay por detrás un trasfondo emocional, eso sí que es una locura, ¿no? Y estábamos hablando mucho, hemos hablado del miedo, del odio, ¿no? De la ira, el resentimiento, pero y de cómo eso se explota a veces, ¿no? O sirve para manipular. Pero, ¿y qué hay de, ¿no? Por ejemplo, pues la alegría, la ilusión, la esperanza, ¿no? Muchas veces se habla de que hay que intentar movilizar desde esas emociones y no siempre desde el miedo, desde el odio, desde la ira. Pero parece al mismo tiempo como un poco naif, ¿no? Como, ay, que nos mueva... Pero ¿y por qué nos parece naif? Porque en realidad podría estar bien, ¿no? Que lo que nos movilice sea algo que colectivamente nos apetezca, nos ilusione, que creamos en ello. No sé si mueve más el miedo que eso. ¿No? Camila, Bueno, mientras te voy a piensas, a ver. Es que lo llevo pensando desde hace rato. A propósito de lo que vas a decir, vamos a pasar a la publicidad. Hay una novela de
de Camila, que se llama Las Malas, que yo la voy a usar este año en mi curso, porque yo creo que responde... Reconocí a la hija de puta de la autora. Aquí, la hija Que de me puta hizo de la autora pasar delante. fatal Bueno, no la dejen de charla leerla, entera. porque es realmente una novela de educación afectiva y educación sentimental, cómo en el infierno se pueden crear refugios emocionales y salvarnos. Es decir, si como en Sodoma y Gomorra, el grupo que cuenta, aquello que cuenta Camila en Las Malas, hubiera salvado a la humanidad. Es decir, en momentos donde el mundo se desquicia, es posible construir refugios, comunidades emocionales que nos salven. Pero fíjate que terminan casi todas muertas en Las Malas. Ya. Bueno. Bueno. La única que se salva es la que va a la universidad. Ya. ¿Cachai? Pero la vida fue mejor por aquellos abrazos. Porque se tenían. No se hubieran muerto mucho antes y hubieran muerto no por la violencia, sino hubieran muerto por ganas de morir si no hubiera habido aquellos abrazos. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran tenido ganas de morir? Que no es, digo, incluso el afecto a la muerte, la pulsión por la muerte, bueno, no podemos estar todos con una navaja en las venas, por supuesto que no. Pero digo, esas incógnitas respecto a qué hubiera pasado si me parecen demasiado platónicas. ¿Qué hubiera pasado si no me hubieran dado esos abrazos? Me hubiera suicidado igual. Yo creo que tendríamos que hacer más caso a Epicuro, hablando de filósofo. Pero bueno, ¿Qué hubiera claro. pasado? Yo te lo pregunto a ti, pues yo no lo viví. Bueno, corresponde. Yo tengo 3 intentos de suicidio, con abrazos y todo. Ya. Pero porque no los evitan, obviamente. Claro, lo que tú estás diciendo es que esos abrazos no evitan. Claro, porque es mucho más complejo, ¿no? Hay algo mucho más complejo. La que estructura puede llevar. emocional es mucho Claro. más compleja Sí. de resolver. No, lo es. Pero Camila, aunque no eviten eso, ¿no es mejor que existan esos abrazos en general? Pregunto. Yo le tengo fobia a los abrazos, pero digamos, por ejemplo, que alguien le pregunte Entre al comillas. otro cómo está, sea un abrazo. Pongamos que eso es un abrazo. Claro, ¿Cómo está? un abrazo metafórico, que Bueno, puede ser un cómo estás. pero eso o puede fíjate ser que es a través tratarse del bien. lenguaje. Parecería que es a través de una emoción, pero es simplemente ¿cómo estás? Y quedarte y saber que cuando haces esa pregunta estás esperando una respuesta. Bueno, pero ahí no hay una emoción también que puede, o sea, no podemos cultivar a partir de ahí, pues, la empatía, el deseo de preocuparse por el otro y de cuidar por el otro, no solo de temer al otro o de alejarnos del otro. O sea, estamos hablando de eso, el miedo, el odio, todo esto es eso, pero... Y la preocupación por otro, el querer cuidar, eso también nos mueve. Pero es cultural el cuidado. Otra cosa es que no solucione todo, obviamente, ni personalmente ni colectivamente. Pero Pero sí. el cuidado es una construcción cultural, Sí, claro. hecha sobre el cuerpo de las mujeres. Eso es así, por eso además. queremos cambiarlo también, ¿no? Queremos cambiar lo que entendemos por cuidados. Y luego que vea yo un tío y te llore por teléfono, a ver cómo tú te arrepientes de haberle dicho que podía llorar. Claro, es que esa... Paso total. Sí. Bueno, las emociones son siempre muy culturales y muy variables. Si tú supieras cómo demuestran el cariño los castellanos... ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues generalmente con un tortazo o un chiste malo, insultándote. Siempre, mi estilo. Si no te hieren, no muestran Claro. el cariño, ¿no? Es algo... Pero las travestis lo hacen también, ¿eh? Es la educación sentimental de las travestis. Sí. Tiene que ver con el acicateo, tiene Sí. que ver con la provocación y eso es hermoso de sentir también. Sí, claro, yo no me quejo, yo he nacido y vivo ahí y lo hago de esa forma también. Y es cultural, es solo para darte la razón. Pero justo porque es cultural, cabe también comparar. Es decir, hay formas de
de mostrar el cariño haciendo un insultito, y hay formas de insultar de maneras que te matan, ¿no? Es decir, lo del cuidado, hay que tener cuidado con el cuidado, ¿no? Es decir, ahí hay un trasfondo que tiene mucho que ver con cómo quieres estructurar ese grupo, esa amistad, cómo quieres que eso se mantenga. O sea, si tú no cuidas el ambiente emocional, tú no mantienes una pareja, tú no mantienes una familia, tú no mantienes un grupo de amigas, no mantienes, iba a decir, una asamblea, no mantienes nada importante. Y para eso tienes que tener, digamos, cuidado con el cuidado, ¿no? Pienso, para seguir haciéndote la contra, porque pienso en la existencia de alguien que decide, vuelvo otra vez a los monjes o a los ermitaños, en la existencia de alguien que decide aislarse simplemente y no tener una planta en su casa, y no tener pareja, y ya no le queda nadie en el mundo por quien preocuparse. ¿Esa existencia es menos humana que la de una persona que está interactuando con el resto? No. ¿Por qué? A ver, Alguien, digo, que no sabe cuidar y dice, bueno, no sé cuidar. Y sin embargo su existencia es, de alguna forma, impoluta. Produce muy poca basura, consume todo lo que compra lo sí. consume. Yo en fin, no lo entendería mucho, porque esta cosa budista de vivir apaciblemente, el karma y llegar a un estado sin emociones, no, o sea, supongo que hay gente que lo logra y supongo que puede ser feliz. Dudo mucho que su cerebro desconecte de la comunidad. Dudo mucho que en la soledad desconecte de todo lo que es todo el tronco de la humanidad, el tronco de la gente que la ha criado, que en su cabeza no esté presente una y otra vez, digamos, los afectos de los que han nacido. Puede pasarse el día mirando un cactus, puede hacer mucha estrategia de impasibilidad, pero yo dudo muchísimo que sea capaz de cortar los lazos emocionales que le han criado. Si lo hace, probablemente tenga un déficit que cualquiera puede digamos, hacer lo que quiera en la vida, pero va a tener un déficit vital, me parece a mí, ¿no? Pero los lazos que le han criado o no, quiero decir que es muy... Yo creo que algo que nos hace humanos es justo la necesidad de vincularnos. Sí. Probablemente, seguro que hay gente que consigue en ese aislamiento una realización o una vida plena, pero en general, si hay algo muy humano, sí, es el vínculo con los otros y con las otras. Otra cosa es cómo sean esos, pero... Es como el sexo. Hay mucha gente que es asexual, o ahora está muy de moda, ¿no? De como una línea... Y yo entiendo que haya gente que opte, pero también, digamos, puedo entender que el sexo es una parte sustancial de la vida y que esa persona se pierde algo. A lo mejor que vive feliz y bueno, a mi edad a lo mejor probablemente tenga que andar optando ya por ello, pero se ha perdido algo muy fuerte. Pero nos salteamos el tema del cuidado porque eso sí era cultural y eso sí era sobre el cuerpo de determinadas personas. Claro, pero por eso cuando... Por ejemplo, yo tuve a mi mamá internada hace muy poquito tiempo. Y a mí me llamaba la atención que la única mujer que estaba acompañada en el área donde ella estaba, porque estaba aislada con una enfermedad respiratoria muy seria, era mi mamá, porque estaba yo ahí. Todos los hombres que estaban internados en esa área aislada de esa clínica estaban acompañados por una mujer. Eso es así. Y todas las mujeres estaban solas. Y esto viene a demostrar que las emociones sí están hechas, están descifradas a través del lenguaje para dominarnos. Pero por eso que has dicho, y por este ejemplo que has puesto, justo en el anterior lo has dicho, alguien que diga, no sé cuidar,
precisamente porque el cuidado es cultural, yo no me creo a alguien que diga que no sabe cuidar. Si no sabes cuidar, puedes aprender a cuidar. Totalmente. Claro, por eso. Entonces, esta de no, yo no sé, es precisamente la excusa que suelen poner quienes no quieren aprender para no, Que no es lo para no mismo que hacerse cargo. decidir no cuidar. Exacto, es diferente. Pero bueno, vamos a tener que ir terminando. ¡No! Sí, lo sientes tú y lo siente la gente, es así, pero a ver, hemos hablado de muchas emociones y a mí, fijaos, más que la tristeza, ¿no? que suele tener como ahí el estigma de la emoción negativa, pero que también es como humana y totalmente, ¿no? Y también imprescindible y necesaria, hay una emoción que me parece como la más dura y que creo que también tiene que ver con en lo personal y en lo político y en lo colectivo, que es la desesperanza. Ah. Como que me parece que la desesperanza, ¿no? Inmoviliza, frena, es no ver ese horizonte por ningún lado. Y me parece que esa desesperanza, que a veces creo que cala mucho, ¿no? Es... no sé si es peor que el odio, peor que la ira, pero creo que es una emoción muy jodida que nos deja en un lugar individual cuando sucede y colectivamente como muy problemático, porque ¿hacia dónde vas? Es como que ni siquiera ves hacia dónde vas porque no ves que haya un horizonte que te merezca la pena. Absolutamente. Absolutamente. Camus decía que el único problema filosófico era el suicidio, pero no es verdad. El único problema filosófico es la desesperanza. Es decir, y la desesperación, claro. Es decir, el momento en el que una persona decide que su vida no tiene sentido, en el momento en el que una colectividad cree que no tiene futuro, ese problema es cuando tocamos fondo. Hay algo ahí que es como si de pronto todo se hubiera venido abajo y no sabes cómo responder. Cómo responder a una sociedad que no cree que tiene futuro. Cómo hablar con una persona que cree que su vida no tiene sentido. Yo por lo menos me siento impotente, ni como filósofo, ni como amigo, ni como persona. Cuando me he encontrado alguna vez en estas situaciones, de pronto te devuelven a ti la pregunta, ¿no? Es como si de pronto te sintieras interpelado y decir, Dios mío, ¿qué está ocurriendo, ¿no? Cuando decís lo de la esperanza y la desesperanza, en Argentina se dice largo como esperanza de pobre. Y la esperanza, espero no estar equivocándome, porque soy muy bruta, por supuesto, pero me parece que la esperanza tiene que ver con la espera, tiene una relación directa con la palabra espera, que es una actitud absolutamente pasiva. ¿Cómo es que dice? Esperar no es un verbo, dice la Pizarnik. Esperar no es un verbo, sino es yacer porque alguien no viene. Bueno, a mí el tema de la esperanza me parece de una pasividad que es como decir, bueno, soy europeo y no puedo manejar mi ansiedad ecológica. Me da la sensación. Yo hemos hablado de desesperanza. Y la desesperanza, bueno, sería más o menos lo mismo. Sería no tener esperanza, de última, te pone frente a frente con que tenés que hacer algo con tu vida. O te la quitas, o salís a flote y si tocas fondo podés seguir cavando o podés salir para arriba. Yo prefiero seguir cavando a ver qué más hay abajo. Sí. Pero es un tema lingüístico igual, es decir, más que esperanza, yo diría a la gente que se enoje, que tenga rabia. Sí. De la rabia pueden salir muchas cosas buenas. Sí, mejores que de la esperanza de los pobres. Sí. Sí, de la rabia y de la ira también pueden salir muchas cosas buenas. Sí, la Podemos esperanza inactiva es más peligrosa que cualquier otra. Pero la desesperanza, eso sí es una enfermedad. El no puedo más y aquí me quedo, que decía el poema de Goitisolo, cuando se hace personalmente o colectivamente, y hay momentos en que hay grupos y sociedades que lo hacen, es que se toca fondo, ¿no? Bueno, pues ¿No viste? Perdón, una sola cosa más y juro que me cayó la boca. ¿No vieron ese meme que anda dando vueltas que dice, deja de sanar y colapsá?
Colapsemos ya y pasemos a otra cosa. Y pasemos a lo siguiente. Por Dios, que venga el colapso cuanto antes. Gracias. Pues gracias. Gracias por este ratito. Y gracias Bueno. a vosotras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.